me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, oh sí, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Declare al Señor, de ti será mi alabanza. Vamos conmigo a hacerlo en la congregación. Te cantaré, te alabaré tu nombre. De ti será mi alabanza, de ti será mi alabanza. En la congregación te cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Hay que hacerlo una vez más. Tu nombre, Señor. Somos el pueblo de Dios, conforme a su imagen nos creó. Fuimos rescatados con su amor, a precio de sangre nos compró. ¿Quién eres tú? Tu sacerdote, linaje escogido, santo a Dios. Tenemos la encomienda del amor, el mensaje puro y santo de Jesús. Ay Dios, derribando las barreras, lograremos nuestra misión, derrotando al enemigo en el nombre de Jesús. Derribando las barreras, lograremos nuestra misión, derrotando al enemigo en el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Señor, levantamos tu nombre y declaramos que tú eres santo. Traemos ante tu altar nuestras coronas, que es lo que queremos. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. ¿Cómo será? Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Dale tu mejor aplauso. Segunda de Corintios, capítulo 10. Le he titulado a este mensaje Guerra Espiritual. Dígalo conmigo, guerra espiritual. La semana pasada veíamos el don de dar,
Cómo Dios le mostró a Pablo, el apóstol Pablo, que Dios lo que mira es la actitud con que ofrendamos, la actitud con que le damos a Dios. No es tanto la cantidad, sino la actitud con la que ofrendamos a Dios. Y yo, como pastor de esta iglesia, he estado orando, y yo sé que ustedes también han estado orando por mí, ¿verdad que sí? Amén. Orando los unos por los otros y pidiéndole a Dios que me revele, me muestre cuál es la dirección que Dios quiere que tomemos este año 2017. Y Dios no se equivoca. ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? Amén. Para Dios no hay coincidencias, solo diosidencias. Amén. Dios está en control. Y Dios me ha mostrado, hermanos, que voy a comenzar una nueva serie, terminando el libro de 1 Corintios, 2 Corintios, titulado Guerra Espiritual. ¿Y qué es la guerra espiritual, hermanos? Simplemente Dios ha traído a nuestra hermana Linda y su esposo a nuestra iglesia, hermano David, y ella ha escrito 9 libros, y uno de ellos lo ha llevado a cabo con las mujeres los martes en mi casa, que es su casa, titulado Peleando la buena batalla de la fe, peleando la buena batalla. Y es un manual para un soldado, y ella en su libro dice estas palabras: la guerra espiritual somos soldados que están luchando contra el reino de las tinieblas. Eso es lo que es guerra espiritual. Tú y yo, como hijos de Dios, como real sacerdotes, estamos enlistados en la guerra espiritual de todos los días. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es de todos los días, hermanos. La guerra no es contra tu esposa, no es contra tu esposo, no es contra tus hijos. Es una guerra real de todos los días, hermanos, que enfrentamos. Y no, como vamos a estar viendo hoy en esta mañana, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo. Y allí en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, mira lo que dice Pablo concerniente a la guerra espiritual. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, hermanos. Que Dios, como ejército de Cristo que somos, nos ha dado esas armas para derribar las fortalezas, las murallas que se han levantado a nuestro alrededor, esas divisiones que el enemigo se ha encargado de traer en los matrimonios, con tus hijos, en tu vecindad, aún dentro de las iglesias. ¿Sabían que hay divisiones? Pero hoy vamos a estar viendo cómo Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos revela cómo podemos derribar estas fortalezas. En la versión Nueva Traducción Viviente está en la pantalla el verso 1 y 2. Mire cómo dice Pablo: ahora yo, Pablo, les ruego que con ternura y bondad de ¿quién? De Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos, pues bien les suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas o en la carne. A Pablo lo estaban atacando los mismos cristianos. Pablo había comenzado esta iglesia y se había ido a la obra misionera a levantar nuevas iglesias. Y cuando se da cuenta, allí volteen conmigo en 1 Corintios capítulo 1,
comienza estas cartas diciendo: me he dado cuenta por voz de unos hermanitos, de una hermanita. No fueron con Pablo con el chisme, sino con la realidad de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Miren allí en 1 Corintios 11, capítulo 1, verso 11. Pablo dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, la hermanita que estaba haciendo el estudio bíblico en su casa, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas o de Pedro, y yo de Cristo. Y hace la pregunta clave aquí Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dentro de la iglesia había aquellos hermanos que decían: yo prefiero que el orador Apolos, un hombre elocuente en cuanto habla, poderoso en la palabra, yo solamente voy a la iglesia cuando él predica. O cuando Pedro nos visita, el apóstol Pedro, wow, cuando él predica yo sí voy a estar allí presente y no me voy a perder. Es como decir hoy en día, cuando predica el pastor Moisés, yo sí estoy, y cuando predica el pastor Jorge, como que no voy ahí. Había esas divisiones entre los hermanos, y yo entiendo, hermano, que cada quien tiene su estilo. Dios le ha dado a cada quien su habilidad de traer la palabra de Dios. Yo entiendo eso, pero aquí Pablo está diciendo que entre los hermanos había contiendas, pleitos. Y déjame decirte que es muy triste oír que entre los hermanos haya este tipo de divisiones, que entre los hermanos haya este tipo de actitud del corazón. ¿Cómo podemos venir a levantar las manos a Dios y en el corazón y en la mente estar hablando y murmurando y quejándonos los unos de los otros? No es posible. Cristo nos dio su palabra, y es por medio del Espíritu Santo, hermanos, que nosotros podemos entenderla o interpretarla. Y jamás nosotros vamos a decir aquí en esta iglesia que solamente Calvary Chapel es la única iglesia que tiene la verdad. No. Somos el cuerpo de Cristo, y los hermanos bautistas, los hermanos pentecosteses, los hermanos metodistas, presbiterianos, todos, siempre y cuando seamos su iglesia cristocéntrica, que hablemos y levantemos el nombre de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Hay hermanos que dicen: no, yo no me voy a reunir en el concierto donde va a estar la iglesia fulana de tal, porque no quiero que se me vayan las ovejas. Eso pasó recientemente. Aquí en Romano Bosch se le invitaron a todos los pastores del valle, y esa fue la actitud con la cual muchos pastores actuaron. No, yo no voy a participar porque yo no quiero contaminarme con la... Y no debe que ser esa nuestra actitud, hermanos. Dios está con los hermanos bautistas, Dios está con los hermanos pentecostales, Dios está con los hermanos metodistas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios está en todas partes. Cuando nosotros levantamos estas murallas de divisiones y tomamos una actitud arrogante, como que somos superiores a los demás, Dios se entristece. ¿Sabían eso? Dios se entristece. Vayan conmigo, mantenga su dedo ahí en 2 Corintios, al libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16. Miren lo que Dios dice en cuanto a las divisiones, en cuanto a los chismes y los pleitos dentro de la iglesia. Proverbios, capítulo 6, verso 16. ¿Ya están ahí?
6 cosas aborrece ¿quién? Jehová. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra, ¿qué cosa? Discordias o chismes o pleitos entre los propios hermanos. Dios aborrece esto, dice la Biblia. Y Pablo aquí tiene que defender, en este capítulo, tiene que defender su ministerio de aquellos que estaban levantando falsos, que estaban diciendo: Pablo cuando nos escribe, muy bonitas cartas, pero en persona como que no sabe predicar la palabra de Dios, no tiene autoridad, no tiene el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, estaban dando oídos a esos chismes, a esas críticas, y dicen: ay, sí, tienes toda la verdad. Y Pablo, como apóstol de Cristo, pasó 3 años en el desierto de Arabia siendo preparado, discipulado por el mismo Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pablo responde de la siguiente manera: si yo fuera sencillo con ustedes en persona, pero eso no demuestra que soy débil. Nuestra humildad, hermano, no demuestra que somos débiles. Había aquellos que necesitaban ser corregidos, y Pablo dice: yo puedo corregirlos si es necesario en persona. Lo tomaban como muy débil al apóstol Pablo. Mire cómo dice el verso 3. ¿Ya están ahí? 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La versión Nueva Traducción Viviente dice: somos humanos, pero no luchamos como los humanos. Andamos en la carne, mas no militamos o luchamos con la carne. Recuerden la historia de Moisés cuando recibe el llamamiento de Dios. ¿Qué es lo primero que Moisés hizo? Le quiso ayudar a Dios. Quiso hacer las cosas a su manera, en su carne, y fue y mató a ese egipcio. Y cuando se dieron cuenta de lo que había hecho, por miedo, por temor, fue, lo escondió y huyó de Egipto. Pero cuando se topa con la presencia de Dios, 40 años después, le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿qué es? Santo es. En otra manera, la manera que tú estás haciendo las cosas, Moisés, no es la correcta. Tú querías ayudarme en tus propias fuerzas, en tu propia carne, pero esa no es mi manera. La manera que tú me vas a ayudar es una manera espiritual. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Y muchos de nosotros tal vez luchamos contra nuestra esposa, nuestros hijos, en la carne, en vez de doblar rodilla y decir: Señor, solamente tú lo puedes cambiar, solamente tú la puedes cambiar. Señor, haz tú la obra. Aunque estamos en la carne, dice Pablo, no luchamos contra carne ni sangre. En Efesios 6:12, Pablo dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Existe una lucha espiritual, hermanos, que tú y yo no podemos ver. Y yo me hago la pregunta: ¿por qué en veces no podemos ver esta lucha espiritual en las regiones celestes? En otros países, en Sudamérica, en África, hay manifestaciones
de esta guerra espiritual. ¿Y saben por qué? Porque aquí en América estamos muy cómodos. Estamos distraídos con tantas cosas a nuestro alrededor que perdemos el enfoque espiritual y no estamos sensibles a las cosas espirituales. La hermanita Linda mencionaba eso en su libro, que como misionera, ella y su esposo y sus hijos vieron la realidad de lo que es la guerra espiritual, las manifestaciones que se hacían. Pero aquí en Estados Unidos, vuelvo a repetir, todo está muy cómodo. No hay por qué. El diablo no quiere manifestarse. A él no le gusta que lo desmascaremos, que le quitemos la máscara y se muestre. Me encanta la historia de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Y Daniel oraba por su pueblo y decía, el pueblo, Señor, perdónanos, porque él se incluía en esta oración. Perdónanos porque hemos pecado, Señor, y queremos un avivamiento. Queremos que, Señor, tú nos libres de la esclavitud de Babilonia. Señor, escucha nuestro clamor. Por 21 días Daniel, dice la Biblia, que oró y ayunó y buscó el rostro de Dios. Y después de 21 días, el ángel Miguel es enviado con las buenas noticias. Y lo primero que le dice es, Daniel, tú eres amado de parte de Dios. Porque desde el día en que tú te propusiste a interceder, a doblar rodilla, a pelear la buena batalla, Dios me mandó con la respuesta. Alguien que era poderoso en esa región de Persia, que ahora es Irán, me estaba oponiendo, no me dejaba venir a darte estas buenas nuevas. Hermano, cuando tú y yo oramos y no vemos respuesta, en veces es porque hay oposición espiritual, así como lo hubo en el día de Daniel, en los días de Daniel. ¿Sabían que el diablo viene para matar, hurtar y destruir? ¿Sí sabían eso? Él es un mentiroso. Él es uno que se disfraza y se infiltra en las mismas iglesias para perturbar, para robar, para destruir a las familias. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El enemigo de nuestras almas, hermanos, nos quiere robar la paz, el gozo de nuestra salvación. Pero nosotros necesitamos reconocer, ya lo he mencionado en el pasado, 3 R's. Apunten estas 3 R's. La primera es, las 3 R's, reconocer cuál es nuestro adversario, de dónde viene nuestra lucha. No es, vuelvo a repetir, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos. Nuestra lucha, hermanos, viene el enemigo de nuestras almas. Número 2, resiste. Santiago dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y tendrá que huir de vosotros. Tenemos que reconocer de dónde viene la lucha. Tenemos que resistirlo, someternos a Dios a través de la palabra, a través de oración y ayuno, buscando su rostro como Daniel. Y número 3, ¿qué? Reprender, no en mis fuerzas. No, yo Moisés te reprendo, diablo mentiroso. No, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda, diablo mentiroso. Y con todo esto Dios nos ha equipado, hermanos, como buenos soldados de la fe. En el libro de Efesios capítulo 6, vayan conmigo a Efesios 6, 10, está 2 libros después de ahí, de donde estamos, 2 de Corintios. Efesios 6, 10, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué cosa? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Como soldados de Jesucristo tenemos la armadura que todos los días podemos ponernos. ¿Y cuántos se pusieron hoy el cinturón? Todos, ¿verdad? Si no se les caen los pantalones. Tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. Hablar la verdad con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros seres queridos. Hablar la verdad con ellos. Eso es lo primero. El cinto va a hacer que todo lo demás se quede allí, hermanos. La coraza de justicia. La coraza protege nuestro corazón. ¿Y quién es nuestra justicia, hermanos? Jesucristo. Él dice que a través de su sangre somos justificados ante el Padre. Número 3, tenemos el calzado para ir a evangelizar, a dar las buenas nuevas de paz. Número 4, tenemos el escudo ¿de qué? De la fe, con lo cual podemos apagar los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo del infierno van a venir y te van a lanzar pensamientos. Ay, ¿de dónde me vino ese pensamiento? Es el mismo enemigo que viene a perturbar tu mente. Hay una lucha hoy en día por nuestras mentes para invadir nuestro corazón, para perturbarnos, para robarnos la paz, para robarnos el gozo de nuestra salvación. Usar ese escudo de la fe. Usar el casco número 5, el casco de la salvación. Que el diablo no venga y te mienta y te diga, tú ya no eres salvo, tú ya perdiste tu salvación. Diablo mentiroso. Cristo dijo que si yo estoy en Él, nada me puede apartar de Él. Somos salvos por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y el diablo nos quiere robar ese gozo de nuestra salvación. Pero si tenemos bien puesto ese casco, esa seguridad de nuestra mente de que somos salvos por la gracia de Jesucristo, vamos a permanecer firmes. Número 6, la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Como buenos soldados de Jesucristo tenemos la espada del Espíritu, con la cual podemos, así como Jesús cuando estuvo en el desierto y fue tentado por el enemigo, por el adversario, dijo, escrito está. Nosotros también podemos con la palabra de Dios resistir, reprender al enemigo de nuestras almas. Y número 7, el número clave, el número que es completo, orando en el Espíritu en todo momento. Orando, ¿cómo? En el Espíritu, no en la carne. Orando en el Espíritu en todo momento. Si tú y yo, hermanos, usamos estas herramientas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, hablar la verdad, ponernos la coraza de justicia, ponernos los zapatos para hablar con ellos del amor de Dios, de la paz, de las buenas nuevas, usar el escudo cuando el diablo nos manda esos dardos. Si usamos todos estos elementos, instrumentos en nuestro matrimonio, vamos a ser más que vencedores. ¿No lo creen? Regresen una vez más a 2 Corintios capítulo 10 y miren lo que dice Pablo, verso 4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas. ¿De qué? Del razonamiento humano. Está en la pantalla, si son tan amables de seguirme en la pantalla, dice, para destruir argumentos ¿qué? Falsos, derrumbando todo obstáculo, toda arrogancia que impida que la gente conozca ¿a quién? A Dios. Capturando los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas ¿a qué cosa? A obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente ¿qué?
Pablo dice, una vez que ustedes lleguen a ser como iglesia totalmente obedientes, esa es la clave, castigaremos a todo el que siga ¿en qué? En desobediencia. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿cómo puedes tú atreverte a corregir a alguien cuando tú mismo no te sometes a la autoridad que Dios ha puesto? ¿Cómo tú puedes corregir a alguien cuando estás viviendo en pecado? ¿Cómo? Vamos a derribar estas fortalezas, estas murallas, estos castillos. La palabra fortaleza, eso quiere decir un castillo que se levanta, una muralla que se levanta. Y el diablo, hermanos, déjame decirte, el Señor lo reprenda, le encanta levantar murallas, paredes de división entre el pueblo de Dios. Dice allí Pablo, con razonamiento humano y argumentos falsos. ¿Quién es el padre de toda mentira, hermanos? El diablo. El Señor lo reprenda. Y vuelvo a repetir, existe una batalla de todos los días para perturbar nuestras mentes, la mente de nuestros hijos, que hoy en día se la pasan la mayoría del día en los celulares, ¿sí o no? Siendo perturbados. Antes de los celulares estaban todo el día en la televisión, viendo la televisión, yo recuerdo cuando estaba pequeño, había censura en los programas. Ahora en día en los programas ya no hay censura. Ahora se deleitan diciendo que estos programas son sin censura, dándole rienda suelta a la carne, dándole violencia, desplegando todo lo malo, el pecado. El internet, hermano, hoy en día es tan accesible en los celulares que cuántos jóvenes y adultos no están siendo perturbados por la pornografía. La cultura en la cual vivimos quiere redefinir la definición del matrimonio que Dios estableció a un hombre y a una mujer, no a un hombre y a un hombre, no a una mujer y una mujer, sino a un hombre y a una mujer. Vean conmigo en 2 Corintios 4:4 lo que dice Pablo. ¿Por qué la gente de este mundo no puede razonar? ¿Por qué la gente de este mundo no puede ver la verdad? 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo ha cegado sus mentes para que no puedan ver la gloriosa luz de Cristo. Por eso tú le hablas a alguien, y si tú no primero doblas rodillas y peleas la buena batalla no contra la persona, sino contra los demonios que lo tienen cegado, tú no vas a hacer el impacto. Tienes que orar, tienes que pelear la buena batalla de la fe en oración para la salvación de tus hijos, para la salvación de tu esposo, de tu esposa. Solamente así, hermanos. Mire, vayan conmigo allí mismo en 2 Corintios 11:3. Pablo dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo le dice esto a la iglesia de los Corintios. Así como Eva fue engañada por la serpiente, ustedes han sido engañados por la misma astucia y perversidad de nuestro enemigo Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Para qué? Para que ya no haya el amor entre los hermanos, para que haya una frialdad entre los mismos hermanos de la iglesia.
Y luego Pablo habla del amor. ¿De qué me gana? ¿De qué me sirve si yo hablo lenguas y profetizo y hago todas las cosas que tengo que hacer, pero no tengo amor? De nada me sirve. ¿Cómo podemos derribar estos argumentos? El verso 5 nos da la clave, está en la pantalla. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Verso 6: y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Como hijos de Dios, tenemos que odiar el pecado. Tenemos que estar en comunión con Dios. Y estar en comunión con Dios es decir, todo lo que Dios odia, yo voy a odiar. Todo lo que Dios ama, yo voy a amar. Yo voy a pararme firme en contra de los ataques del enemigo. Jesús mismo dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida, el rapto, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos lo esperen, Cristo sonará la trompeta y nos iremos con Él. Pero como en los días de Noé, ¿qué estaban haciendo? Tirando fiesta, tirando party, dando el reventón, casándose y haciendo todas cosas de maldad. Pero hubo un hombre obediente, Noé, que no importó 120 años, construyendo la arca, él y su familia. No le importó que le llamaran un loco, que le llamaran un fanático. No le importó cómo lo juzgaban. Él sabía que Dios era fiel y obedeció. Jesús, hermanos, hoy en día es nuestra arca, nuestra salvación. Y como hijos de Dios, vuelvo a repetir, tenemos que odiar el pecado para ganar esta guerra espiritual, abandonar el pecado, decirle no al pecado. Mire lo que dice el verso 7 ahí en 2 Corintios 10. Verso 7 dice: fíjense en los hechos evidentes, con hechos más que palabras. Los que afirman que pertenecen ¿a quién? A Cristo. Deben que reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. Verso 8. Pareciera que estoy jactándome demasiado en la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica ¿a quién? A ustedes. Si los amo, los voy a corregir, dice Pablo. Si los amo, les voy a decir la verdad. Así que no me avergüenzaré de usar mi autoridad. No es mi intención, dice, asustarlos con mis cartas, porque de eso lo estaban criticando. Oh, Pablo, cuando tú escribes con autoridad, con firmeza, como con coraje. Y Pablo aquí responde: no es mi intención asustarlos con mis cartas. Verso 10. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes. Pero en persona es débil y sus discursos no valen ¿qué? Nada. No valen nada. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando llegan en persona, serán tan enérgicas como lo decimos en nuestras cartas, que llegan desde lejos. A Pablo lo criticaban, a Pablo lo apedreaban, los de su propia casa, hermanos, su propia raza lo menospreciaba. Y viendo Pablo esta actitud que los hermanos tomaron en contra de él, se dio a la tarea,
de decir, hermanos, si a Jesús mismo lo criticaron. Vayan conmigo a Mateo 10 y veamos cómo Jesús, de los labios de Jesús, Él dice que esto va a suceder cuando nosotros nos paremos firmes. En Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y a sinagogas, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seráis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os habéis de responder, de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20. Porque no sois vosotros los que habléis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que había en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, si Cristo venció hasta el fin, y si vencedores, ¿cuánto dicen amén? Amén. Verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huir a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron ¿cómo? Belcebú, el Señor lo reprenda, el príncipe de los demonios. ¿Cuánto más a los de su casa? A Jesús mismo le llamaron príncipe de demonios. Él hace los milagros por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. Así que no, verso 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oír al oído, procurar decir en las azoteas. Y no temáis a los que os matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Hoy en día no se quiere hablar las iglesias de que existe el infierno para no incomodar a la gente. Pero Jesús mismo está diciendo aquí, verso 29, no se vende 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valer vosotros que muchos pajarillos. Esto es palabra de Dios, hermanos. Amén. Todo tiene un propósito en la vida. Si vamos a ser odiados y llevados a la cárcel por hablar la palabra de Dios, aún ahí en la cárcel Dios nos va a usar con poder y autoridad de parte de Dios para hablar, para proclamar las verdades de Cristo. Ahora vaya conmigo al libro de Hechos para que veamos cómo Pablo no era, como ellos decían, tímido en persona, sino usaba la autoridad que Dios le dio. En Hechos capítulo 13,
¿Están gozando, hermanos? Hechos capítulo 13, verso 9 al 11. Aquí había vamos a leer un poquito más adelante, desde el 7. Vamos al 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio. Pablo, bien varón prudente, dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Verso 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, por cuanto apartó de la fe al procónsul. Entonces Saulo, mira la autoridad y el poder que Dios le da a Pablo. Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando a quien le condujese de la mano. Verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina. ¿De quién? Del Señor. Pablo no era como lo estaban acusando, de tímido en persona. Pablo tenía la autoridad y el poder, y Dios lo respaldaba con el poder del Espíritu Santo. Regresemos a 2 Corintios capítulo 10, verso 12. Dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿no son juiciosos? Aquí en Pablo lo que está diciendo es: no te compares a nadie. Tú eres tú. Dios te hizo tal y como tú eres. Y deja que Dios te use como Dios quiere usarte. No pretendas ser alguien que no eres. Sigue diciendo el verso 13. Nosotros no nos jactamos de cosas hechas fuera de nuestro campo de ¿qué? Autoridad. Nuestro campo de autoridad. Nos jactamos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corintio con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que de la fe de ustedes crezca, a fin de que extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Verso 16. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente de ¿quién? Que si alguien se va a alabar, si alguien se va a levantar el cuello, hágalo para la gloria y honra del Señor, no para sí mismo. Verso 18.
Cuando la gente se alaba a sí mismo, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan ¿de quién? Del Señor mismo. Ahora quiero terminar este mensaje, hermanos. Me quedan 5 minutos. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 2, verso 10. Donde Pablo dice: no ignoramos las maquinaciones del enemigo. No ignoramos cómo es que el enemigo trabaja. Vean allí. ¿Están ahí? 2 Corintios capítulo 2, verso 10 al 12. Porque Dios, no, segundo. Dos 10. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque yo lo que he perdonado, si alguno he perdonado, por vosotros lo he perdonado en presencia de Cristo. ¿Para que qué? Para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, Pablo está diciendo, si un hermano reconoce su falta, si un hermano entre ustedes se humilla delante de Dios, recíbanlo con brazos abiertos. ¿Por qué? Porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Sabemos que el diablo es experto en dividir familias, es experto en dividir iglesias. Pero si un hermano viene contrito y humillado, abrácenlo de nuevo, perdónenlo. Ahora veamos a Lucas de los labios de Jesucristo, capítulos 17. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos, ¿qué? Lo que nos estás pidiendo, Señor, es casi imposible. Para que esto suceda necesitamos que nos aumentes la fe. Y mire lo que dice el Señor Jesús. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicomoro, desagárrate y plántate en el mar, y os obedeciera. Los milagros que Dios puede hacer, hermanos, en restaurar un matrimonio, en restaurar familias e iglesias que están divididas. Solamente tuvieras fe como un grano de mostaza. Dios dice, yo restauraré, yo perdonaré. Y mire lo que dice a continuación, verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, y volviere del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepáramelas y cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandándole? Pienso que no. Así tampoco vosotros, cuando habéis hecho todo lo que habéis sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, por lo que debíamos hacer, hicimos. Brinquémonos al verso 24. Y mire lo que dice Jesús. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezcas mucho y seas desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían,
se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé a la arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compartían, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea manifiesto. Hermanos, Cristo viene pronto por su iglesia. Y si estamos, como decimos vulgarmente en veces, jugando a la iglesita, teniendo contiendas los unos con los otros, hermanos, dice que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos hacen mal, Dios tampoco nos perdonará a nosotros si no perdonamos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y vuelvo a repetir, la lucha no es contra tu hermano, contra tu hermana, contra tu esposo, contra tu esposa. Tu lucha es espiritual. Y esa lucha la vamos a ganar solamente cuando doblemos rodilla, cuando nos postremos humilladamente ante nuestro Dios y digamos: Señor, yo no puedo pelear en mis propias fuerzas. Yo he tratado de pelear esta batalla en mis propias fuerzas y he sido derrotado una y otra vez. Si tú te humillas en esta mañana y le dices al Señor: Señor, aquí estoy, con todos mis defectos, con todas mis imperfecciones. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu y ayúdame para poder ser un buen soldado de la fe, para pelear la buena batalla de la fe. Déjame decirte que el Señor hoy está aquí. ¿Cuánto lo creen? Amén. El altar está abierto para todo aquel que quiera venir a postrarse a la presencia de Dios y decir: Señor, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, me humillo ante ti, Señor. Yo quiero, Señor, que tú uses mi vida. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor.